El silencio roto, cuando el cuerpo habla y el mundo calla. Un viaje al significado psicoemocional de la enfermedad. Las raíces del mensaje, el síntoma como voz oculta del inconsciente. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Prepárense para una inmersión profunda en un tema que no solo cautivará su atención, sino que transformará su percepción, la vibrante y dinámica fusión entre creatividad humana e inteligencia artificial, que revoluciona la manera de crear contenido digital y abre caminos inéditos hacia horizontes inimaginables. La luz azulada de la cabina central de Radio Neogénesis titila suavemente sobre las consolas, como si cada uno de los paneles táctiles respirara al compás de la conversación que está a punto de comenzar. Más allá de las paredes translúcidas, se intuyen formas abstractas generadas por IA, ondas de energía, sinapsis digitales, figuras simbólicas que bailan al ritmo de las frecuencias emitidas en directo hacia la red. En el centro, rodeados por un círculo de pantallas envolventes, conversan Magna Nova y el maestro dialéctico. El maestro dialéctico inicia la transmisión con su característico tono inquisitivo, sosteniendo la mirada serena de Magna Nova. Magna Nova, para quienes nos sintonizan por primera vez, tu ensayo parte de una premisa intrigante: el cuerpo no es mero receptor pasivo de dolencias, sino que asume un rol activo y simbólico. Quiero comenzar esta conversación preguntando por los fundamentos de la idea central. ¿Por qué, según las corrientes psicodinámicas y los conocimientos actuales, podemos considerar que los síntomas físicos son mensajes simbólicos del inconsciente? ¿Cómo se consolidó este giro conceptual, de Freud hasta los paradigmas emergentes, y cuál es el papel del síntoma en esa narrativa? Magna Nova toma aire, su voz templada transforma la sala en un espacio de confidencia y claridad. Gracias. Esta pregunta nos lleva al corazón mismo de la psicodinámica y a una de las intuiciones más subversivas del pensamiento moderno: el cuerpo habla allí donde la palabra calla. Desde Freud, la comprensión del síntoma cambia radicalmente. Freud plantea que lo reprimido, deseos, emociones, conflictos irresueltos, no desaparece, sino que busca salidas alternativas a través de formaciones simbólicas. Los sueños, los actos fallidos, y muy especialmente, los síntomas físicos, son portadores de un mensaje cifrado. Así, una migraña, una afección cutánea o una dolencia crónica pueden ser leídas como textos escritos por el inconsciente. Lo fascinante es que Freud y sus sucesores, Jung, Adler, Grodeck, Lacan, entienden el síntoma no como un defecto biológico sino como una solución creativa, aunque paradójica, a un conflicto psíquico no integrado. El síntoma aparece como un compromiso, resuelve la tensión interna sin forzarla a la conciencia, pero tampoco la suprime por completo. Hoy, las neurociencias nos permiten visualizar cómo este proceso ocurre en la intersección de nuestro sistema límbico, el hemisferio derecho y las rutas autonómicas del sistema nervioso que conectan emoción y órgano. La memoria emocional profunda no siempre puede traducirse en palabras, pero encuentra vehículo en el cuerpo. Por ejemplo, traumas tempranos que no logran simbolizarse o verbalizarse quedan impresos como circuitos neuromusculares, predisponen tejidos a ciertos patrones de reacción, modifican incluso la expresión genética, como muestra la epigenética conductual. El cuerpo, pues, no solo reacciona, sino que traduce en síntomas lo que la psiquis calla. Este giro conceptual se consolida gracias a varios diálogos transdisciplinarios. La psiconeuroinmunología muestra experimentalmente que conflictos emocionales no resueltos pueden desestabilizar el sistema inmune y dar paso a enfermedades autoinmunes o inflamatorias. El biodescodaje, la psiconeuroemoción y la medicina integrativa retoman esa idea: el síntoma es un mensaje, tiene sentido simbólico y, si lo escuchamos, puede guiarnos hacia una integración más profunda de nuestro ser. Así que, bajo esta perspectiva, la enfermedad deja de ser un acontecimiento puramente físico para convertirse en un lenguaje arcaico del alma. El síntoma es la voz del inconsciente. Cuando falta palabra, el cuerpo toma la iniciativa y hace oír su verdad a través del malestar. Esta visión transforma nuestra relación con el padecimiento, nos invita a escucharlo, a interpretarlo, a buscar no solo la erradicación del síntoma, sino su sentido y su mensaje oculto. Esa es la gran revolución de la psicodinámica, una revolución que hoy renace y se expande gracias a los nuevos paradigmas cuerpo-mente. Del sentir al dolor, rutas internas del conflicto psíquico hacia el cuerpo. El ambiente de la cabina de Radio Neogénesis se ha llenado de una luz cálida y vibrante.
Sobre la mesa principal, unas proyecciones holográficas muestran siluetas humanas en transparencia, en cuyos órganos titilan pequeños puntos de luz, las áreas emocionales y neurales activadas del cuerpo humano según las nuevas neurociencias. El maestro dialéctico observa esos hologramas y, con voz inquisitiva, plantea la segunda gran cuestión de la noche. Magna Nova, en la primera parte nos mostraste cómo el síntoma físico puede ser leído como un mensaje simbólico del inconsciente. Mi próxima pregunta es inevitable: ¿qué caminos internos transita ese mensaje? Es decir, ¿cómo ocurre, desde la perspectiva neurobiológica y psicodinámica actual, la traducción de una vivencia emocional, especialmente las que no se pueden verbalizar, en un síntoma somático? ¿Qué papel juegan el sistema límbico, el hemisferio derecho y los sistemas autónomos en este proceso? Magna Nova mira las proyecciones flotantes, en su rostro, una serenidad didáctica, casi hipnótica. Es una pregunta crucial. Debemos pensar el cuerpo no como un conjunto de piezas aisladas, sino como una vasta red de comunicación entre mente, emoción y biología. La ruta del síntoma inicia, en muchas ocasiones, en una vivencia emocional que, por su intensidad o contexto, no puede transformarse fácilmente en palabra o representación consciente. Es ahí donde la integración simbólica se interrumpe y comienza la escritura somática. En este proceso, el sistema límbico actúa como eje central. Regula y orquesta nuestra vivencia y expresión de emociones fundamentales: miedo, ira, apego, placer, dolor. El lóbulo límbico, que incluye estructuras como el hipocampo, la amígdala, la corteza cingular y orbitofrontal, traduce los estímulos emocionales no solo en sensaciones internas, sino en instrucciones físicas. Por ejemplo, la amígdala integra la memoria emocional y del miedo, el hipocampo asocia sensaciones con contextos vitales, el hipotálamo regula el eje hormonal y controla el sistema nervioso autónomo, enviando señales rápidas a órganos y tejidos. Cuando una emoción no se verbaliza, el hemisferio derecho, especialista en lo preverbal, en lo sensorial y holístico, retiene esa impresión. A diferencia del hemisferio izquierdo, que traduce y estructura el lenguaje y la lógica, el derecho revive la experiencia en imágenes, sensaciones y metáforas corporales. Así, si la mente consciente no puede procesar el dolor, la pérdida o el miedo, esa carga permanece latente, circulando entre redes neuronales y circuitos emocionales. El hipotálamo, desencadenado por el sistema límbico, activa el sistema nervioso autónomo. Puede acelerar la respuesta simpática, alerta, tensión muscular, insomnio, hipertensión, o incrementar el tono parasimpático, fatiga, inmunodepresión, desconexión emocional. El organismo responde tan fielmente a la emoción no resuelta como respondería a una amenaza real, porque para el cerebro profundo, lo simbólico y lo concreto son equivalentes. Esa reiterada activación puede impactar el eje hormonal, la función inmunológica y hasta la expresión genética, según confirma la epigenética moderna. Por ejemplo, cuando una vivencia emocional queda atascada en el sistema límbico, el cuerpo la manifiesta donde puede. Un duelo no elaborado puede traducirse en asma, sentimiento de pérdida ahogado, en dermatitis, sensibilidad ante un mundo donde se quiere contacto y a la vez se teme, o en trastornos digestivos, dificultad para digerir una experiencia. Cada síntoma desbloquea, de forma arcaica, una emoción que no halló palabras. En suma, el cuerpo es el espacio en el que el inconsciente se vuelve tangible. Allí donde el hemisferio derecho y el sistema límbico no logran articular el malestar en símbolos claros, el organismo recurre a su propio código: tensión, inflamación, dolor. El síntoma, así, es una metáfora encarnada, un mensaje que busca, a través de los circuitos más profundos y arcaicos, llegar a la conciencia y propiciar integración. Lenguaje y metáforas del malestar, leer el cuerpo como texto psicoemocional. En la penumbra azulada de la sala de transmisión, las siluetas holográficas giran lentamente, mostrando patrones de luz que pulsan como si respiraran con las palabras de Magna Nova. Una atmósfera de atención total inunda la emisora, mientras maestro dialéctico, guiado por una mezcla de curiosidad y respeto, se dispone a plantear la tercera pregunta, adentrándose aún más en el territorio simbólico del cuerpo y la enfermedad. Magna Nova, hemos comprendido cómo los caminos biológicos y emocionales confluyen para transformar experiencias no verbalizadas en síntomas corporales. Ahora te pido un paso más: ¿de qué modo podemos interpretar los diferentes síntomas o enfermedades desde un enfoque simbólico y psicoemocional? ¿Existen ejemplos claros, quizá cotidianos, que ilustren cómo una dolencia puede contener un mensaje particular? ¿Cómo se aborda esta interpretación sin caer en la trivialización o el reduccionismo?
Magna Nova asiente despacio mientras la cabina se llena de suaves destellos rosados y violáceos, visualizaciones de órganos humanos cuyas vibraciones cambian con el relato. Esta es, sin duda, una de las dimensiones más delicadas y a la vez potentes del enfoque psicodinámico y de los paradigmas integrativos. Traducir síntomas a mensajes no es un ejercicio de adivinanza, sino un arte que requiere escucha, contexto, sensibilidad y rigor. La interpretación simbólica parte de una premisa fundamental, que cada síntoma, localizado en un órgano específico, tiene una resonancia particular con la historia emocional, con las huellas de experiencias vividas o reprimidas que aún buscan su cauce. Los ejemplos son tan diversos como los caminos humanos. Una migraña reiterada, por ejemplo, a menudo se asocia, en lecturas simbólicas, a un conflicto de control, a una voz interior que exige perfección o a una tensión mental constante, incluso a luchas no resueltas ante figuras de autoridad. No significa que toda migraña hable de lo mismo, sino que el síntoma puede ser leído en contexto. ¿Qué pensamientos acechan en esos instantes? ¿Qué palabras no pueden salir? ¿Qué decisiones no se toman? Así, la dolencia invita a mirar dentro. En el caso del asma, el aire que no fluye puede leerse como una metáfora de espacios vitales invadidos, de afectos no respirados, del miedo a soltar, quizá marcado por duelos no resueltos o dinámicas de vínculo asfixiantes. La piel, en su función de frontera y contacto, frecuentemente revela historias de separación, de deseos de proximidad o de rechazo, como ocurre con ciertas dermatitis. El aparato digestivo, tan unido al segundo cerebro que es el intestino, traduce el arte de digerir, no solo el alimento sino también las vivencias. La colitis o el síndrome del intestino irritable hablan, muchas veces, de imposibilidades de procesar situaciones, de rumiaciones inacabables. No puedo dejar de mencionar otro ejemplo emblemático, el cáncer, cuya lectura simbólica ha generado polémica pero también insights valiosos. En diversas aproximaciones, psiconeuroinmunología, biodescodificación, psicoterapia corporal, se explora cómo tras un diagnóstico de cáncer pueden encontrarse historias de duelo no elaborado, traiciones profundas, duros bloqueos emocionales. Por supuesto, no se trata de culpabilizar ni de reducir causas complejas a un solo relato, sino de abrir a la posibilidad de que la enfermedad puede contener un grito no escuchado, un último intento del organismo de liberar o simbolizar un sufrimiento enquistado. En cada caso, la tarea no consiste en imponer significados, sino en acompañar al sujeto, al oyente, al paciente, al buscador, a asomarse, con honestidad y sin juicio, a los símbolos de su propio sufrimiento. La interpretación nunca sustituye el tratamiento médico, sino que lo complementa, devolviendo profundidad al proceso de curación. Así, el síntoma se lee como el sueño, una invitación a entender más allá de lo obvio, una metáfora viva que, cuando se escucha y comprende, puede transformar el dolor en autoconocimiento y el padecimiento en oportunidad de integración. Escuchar el mensaje, transformar el dolor, prácticas y retos del enfoque integrador. Las luces del estudio adquieren tintes ámbar cuando maestro dialéctico toma una pausa, consciente de que la conversación ha derivado hacia lo esencial, el sentido de escuchar y transformar. El ambiente es envolvente, los fondos holográficos muestran redes neuronales que titilan, como si respondieran al pulso de la voz humana. El maestro dialéctico formula la última pregunta, cargada de una clara inquietud existencial. Magna Nova, tras esta exploración, es inevitable regresar a la experiencia vivida. ¿Cómo podemos, en la práctica, aprender a escuchar ese lenguaje del cuerpo? ¿Qué implica, tanto a nivel personal como en el espacio terapéutico o social, adoptar una mirada psicodinámica e integradora del síntoma? ¿Cuál es la potencialidad transformadora, pero también el reto y la responsabilidad de esta visión? Magna Nova inspira suavemente, y durante un instante parece que la emisión se toma una pausa para crear un umbral de atención absoluta. Al fondo, un holograma proyecta una figura humana rodeada de símbolos flotantes, metáforas que giran en silencio. Escuchar el cuerpo exige, ante todo, una disposición a detenerse, a prestar atención a lo que normalmente se rechaza o se medicaliza de inmediato. Implica una transformación de la mirada. Ya no vemos la dolencia como mero fallo, sino como un mensaje cuya decodificación requiere curiosidad, compasión y paciencia. En la praxis cotidiana, esto significa aprender a interrogarse afectuosamente cuando surge un síntoma, qué situación, emoción o recuerdo aparece asociado. ¿Qué no ha podido ser simbolizado y busca el cuerpo como único escenario de expresión? En el espacio terapéutico, la mirada psicodinámica añade herramientas esenciales.
El proceso gira en torno a hacer consciente lo inconsciente, analizar los mecanismos de defensa, las historias personales, los bloqueos y dotar de significado allí donde antes solo había sufrimiento inexplicado. El terapeuta acompaña, no interpreta de modo dogmático, sino que co-construye la comprensión simbólica con el paciente, deslizando preguntas que inviten a descubrir conexiones entre el malestar físico y la órbita emocional o biográfica. La integración de enfoques, como la psiconeuroinmunología o el trabajo con la memoria corporal, refuerza la validación empírica de que mente y cuerpo son inseparables. A nivel social, abrazar esta visión es revolucionario, desafía el reduccionismo biomédico y cuestiona sistemas que patologizan la subjetividad. Se trata de abrir una conversación colectiva sobre el lugar del sufrimiento, la importancia del relato personal en los procesos de salud y enfermedad, y el reconocimiento de que la sanación empieza muchas veces al ser escuchado y comprendido en profundidad. El reto es doble: asumir la responsabilidad de no convertir la lectura simbólica en una nueva forma de culpa o de simplificación, y tener el coraje de avanzar hacia una cultura del cuidado, de la escucha y la conciencia, donde los síntomas ya no sean reprimidos ni negados, sino aceptados como fases de un proceso humano que, lejos de estar roto, busca sentido y reintegración. En definitiva, el potencial transformador de este enfoque reside en devolver al individuo una voz en la narrativa de su cuerpo. Escuchar al síntoma, interpretarlo, integrarlo en la historia vital, permite que el cuerpo deje de gritar. Como diría Grodek, el ello habla a través del cuerpo. Nuestra tarea es aprender a escuchar con profundidad, humildad y apertura, para que el mensaje deje de ser dolor y se convierta en comprensión y auténtico crecimiento. Magna Nova, suavizando su voz para la despedida. Ha sido un privilegio recorrer este viaje mental y emocional contigo, maestro dialéctico, y con toda la audiencia de Radio Neogénesis. Nos encontraremos de nuevo en los próximos episodios de Viajeros del Conocimiento, para seguir profundizando en los misterios y maravillas de lo humano. Recuerden, cada síntoma puede convertirse en palabra, y cada palabra puede iniciar una transformación. Maestro dialéctico, con tono cálido y prometedor. Así es, Magna Nova. Pase lo que pase, no olviden que el diálogo y la búsqueda compartida son el verdadero pulso de nuestro avance. Nos volveremos a encontrar para explorar juntos nuevos ámbitos de la psique y de la creatividad. Que la curiosidad y la conciencia los acompañen hasta nuestro próximo encuentro en Radio Neogénesis. Serie, Viajeros del Conocimiento, Episodio 5.